que estamos viendo ahorita. Con todo gusto lo vamos a ver en un ratito, pero cuando ya estén la mayoría, porque sí me interesa ver que ya estén conectados. ¿Estamos? Bien. Entonces, cuando ya tienen las 20, 22 cantidad de ideas que les den acá, por equipo van a elegir, dice, los principales aportes y eso lo van a hacer. Van a evaluar con base a preguntas, como establece la página 30, que también lo vimos. Se van a ir haciendo preguntas. Estas sí, obviamente, las van a dejar descritas. Y luego van a hacer preguntas para depurar las ideas. Entonces, pueden ustedes dejar descrito cómo depuraron y después van a tener que dejar por cada inciso una idea. O sea, 3 ideas en general. 3 ideas de estas que ustedes tengan acá. Entonces va a ser una, por ejemplo, de las necesidades, una de las ideas que ustedes formulen y otra de los intereses. Con esta estarían teniendo solo 3 ideas para todo y deben evaluarse luego de estas con los factores del cuadro 2.3 y aquí están las páginas. Este sería el siguiente punto. La idea de estas 3, que al aplicarle los factores resulte ser la que dé mejores resultados, es la que van a elegir como proyecto. ¿Estamos? ¿Preguntas acá? ¿Está claro? Voy preguntando porque así evito que esto no se entienda. Muy bien. Cuando ya tienen una idea elegida de todas las que tenían y aplicaron ese proceso de depuración, van a analizar las partes interesadas de esa idea. Analizan con base a lo que dice el libro y hacen ese cuadro que el libro les da de partes interesadas. Luego aplican un árbol de problemas. Esto no les tiene que llevar mucho tiempo, no se complique. Sean muy específicos, muy puntuales. No necesito teoría, necesito información, necesito detalle de lo que ya como grupo van ustedes a elaborar. Aquí podría ser, puede ser, que en esta parte tal vez ya puedan distribuirse porque lo importante es que aquí ya ustedes se ordenen, pero si la primera parte no la hicieron en conjunto, va a ser muy difícil que ustedes trabajen esto, porque yo no puedo trabajar de cualquier otra idea si antes no he elegido una principal. Eso es lo que quiero que por favor eviten. Cuando ya hicieron eso, hacen el árbol de problemas, el árbol de objetivos, analizan alternativas de acción, como lo describe el libro. Por eso necesito y les dejé, el fin de semana les dejé sin dar toda la información hasta ayer, para que ustedes tuvieran tiempo para leer el capítulo 2. Desde el viernes les pedí, lean el capítulo 2. No pedí resumen. Yo no voy a pedir el libro o no pedí el libro para hacer resúmenes del libro. Pedí el libro para aplicarlo. Entonces, por eso es que lo vamos a hacer de esa manera. Después, cuando ya tienen todo, entonces ahora sí, en conjunto, con información que hay en estos puntos, elaboran la matriz de marco lógico. De todo el trabajo, lo que más ponderación, lo que más importancia va a tener, obviamente todo es vital, todo es útil, pero la parte más importante va a ser la matriz de marco lógico, de la cual vamos a dejarles incluso correcciones para que ustedes la puedan desarrollar. Entonces, aquí están las especificaciones que deben dejar evidencia de todo lo que realicen, de cómo van dejando el filtro de ideas y la idea principal que se elige. No teoría, nada de teoría. Por favor, no tengan esa tentación de colocar teoría, tienen que hacerlo muy profesionalmente, háganlo bien, háganlo. No me interesa tanto los colores, adornos o lo que le coloquen, pero me interesa mucho la información. Sean ya profesionales, realicen las cosas más puntuales y dejen de adornar tanto los trabajos, más
que colocar lo necesario. Y, por favor, ya la fecha está definida para el siguiente lunes. Incluso lo dejé hasta la medianoche, por si ustedes tuvieran algún retraso para entregarlo ese día. Solamente el coordinador o coordinadora van a entregar el trabajo, porque es solo uno por grupo. Y por favor, algo que es muy importante es que en la carátula pongan objetivamente la participación de cada uno. Por eso hoy, en un rato, en unos cuantos minutos, vamos a ver el tema de los grupos para que queden ya completamente conformados. ¿Preguntas? Lick, esto, Díganme. si por ejemplo, usted dice que hay que entregarlo el próximo lunes, ¿verdad? Sí, Hasta las 12 de la noche, después sí. de las clases. En el transcurso del lunes hasta el límite de la medianoche. Entonces, cada grupo debería tener o sea, debería estar consciente de que si trabajamos de 8 a 5 y luego venimos de clases de 7, perdón, de 5:30 a 8:30, solo tendríamos las noches después de las 8:30 para irlo armando y el fin de semana No, previo a no, ese no. lunes. Ah, bueno, sí, ustedes organícense, van a ver cómo lo trabajan. Deberán tomar su tiempo para poder trabajarlo. Obviamente, recuerden que en la universidad a veces uno se queda tiempo extra o a veces se reúnen, no sé cómo lo pueden, lo venían ustedes trabajando. Yo soy de la generación que todavía nos reuníamos en casa de los compañeros, pero es parte de ese esfuerzo que tienen que hacer. Ya después de las 9, pónganle un horario. Quizás se reúnen un tiempo, discuten un poco, sean muy específicos, sean muy productivos. Y eso les va a dar avance. ¿Estamos, compañeros? Muchísimas gracias, Lick, muy amable. Para servir. ¿Alguien más que tenga dudas? Sí, Brandon. Lick, buenas tardes. Sí, fíjese que en Classroom está la fecha de entrega el 27, que es el día martes. Entonces, no sé si es el 27. martes o el final o lunes. Voy a revisar porque es el lunes, si no ahorita la ajusto. Vamos a, de una vez miremos. Aquí tiene 27, o sea que se me corrió un día. Lo voy a editar. Ah, sí, martes, perdón, yo creo que fue cuando le di clic acá. Gracias que me dijo porque 26, es el 26. Ahí está, voy a editar el otro salón de una vez. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Lo importante es que lo puedan trabajar de manera ordenada, sin eh, saturarse tanto. Lo tienen que, como dijo el compañero, organícense ya. Hoy mismo tienen que tener su primera reunión, trabajar. Aquí, obviamente, como es en línea, pues hagan el espacio, organícense, trabajen y traten de dejarlo ya todo listo. Entonces, aquí está la guía. El trabajo no es poco, por eso lo están haciendo en grupo. Los aportes de todos son importantes y obviamente ustedes verán la manera como se organizan. Pueden incluso ir trabajando uno por día. Por ejemplo, mañana, hoy pueden ver lo de las ideas, mañana el miércoles el jueves el viernes, el sábado la matriz y el domingo les quedaría para hacer ajustes. Hay tiempo, suficiente tiempo para que lo puedan trabajar. Consultas, comentarios, dudas. Bueno, entonces esta es la primera tarea. La siguiente semana va a venir la otra tarea que ahorita empiezo a explicar de dónde. Bueno, veamos. Dentro del proceso que hemos venido hablando, y si gustan, acompáñenme por favor al libro, a la página 71. Espero un momento, página 71 del libro. Y vamos a empezar en ese inciso. 7.1, donde dice generalidades y habla ya del ciclo de desarrollo de los proyectos. Me indican cuando estén en la página 71. Por eso les indiqué al inicio que se ordenaran, compañeros, compañeras. Yo sé que tienen prácticas, que tienen de todo,
lastimosamente no le podemos bajar nivel a este tipo de actividades. Y esto lo aprenden haciéndolo. Así que créanme, si lo aprenden a hacer bien, si se esfuerzan, esos mismos, esas experiencias les van a servir más adelante, se los aseguro. Así que póngale ganas, de verdad. Ahorita no vean la cantidad de cosas, solo organícense, tomen las cosas. Si yo les contara lo que también a mí me toca que hacer, la licenciada Sharon también, cada uno tenemos nuestras cargas de trabajo y de todo, pero todo es cuestión de organizarse. Ya están en la página 71. Muy bien. Aquí hay un cuadro en la parte de abajo, en el medio de la página, donde se describe muy en general en el primer análisis este avance. Cuando ya hemos concluido con la primera etapa, que es la generación o la identificación, como le llama el libro, de la idea, generamos la idea, analizamos, aplicamos técnicas para poder tomar una decisión. Entonces comenzamos con el siguiente elemento, que es el perfil del proyecto. El perfil del proyecto es el segundo documento que deberíamos tener. Aquí obviamente puede ser que sea un documento o que trabajemos ejercicios con los inversionistas o con el equipo si no saben qué es lo que van a hacer. Regularmente los emprendedores, las personas que desarrollan proyectos, los inversionistas ya saben qué van a hacer. Lo único que nosotros comenzamos a hacer es el perfil, pero como nosotros estamos trabajando desde cero prácticamente, entonces necesitamos generar las ideas, que es el primer informe que van a entregar. Luego, con la matriz de marco lógico principalmente, vamos a ver qué necesidades de información hay. Y entonces aplicamos el perfil del proyecto. Esto da la apertura para la fase de prefactibilidad. Ustedes lo tienen aquí, estudio preliminar o perfil en el número 1 en el libro. El número 2, etapa de selección preliminar o prefactibilidad o anteproyecto preliminar. Y factibilidad, que está en el número 3 del libro. Yo estoy adaptado al libro, lo que les estoy indicando así muy en resumen. Todo esto, como ustedes ven arriba, se llama fase de preinversión. En la factibilidad está el número 4 que indica el libro, donde dice evaluación final y decisión de invertir. Nosotros vamos a empezar a tomar una decisión desde acá y aquí en la factibilidad, con todo lo que logremos terminar de ajustar, vamos a tomar verdaderamente la decisión de hacer los desembolsos. Eso es lo primero que debemos comenzar a trabajar. Entonces, se formuló la idea del proyecto, se elabora un informe en el caso nuestro. Luego vamos a elaborar otro informe con la información del perfil, que va a ser todo aquello que no hemos logrado respaldar desde la formulación de la idea. Este es otro documento que va a ser siempre de segunda mano. Información que encontremos en publicaciones, en páginas de internet, en revistas, en cualquier medio que me fundamente todos los aspectos y características del proyecto. Luego la prefactibilidad, que vendría a determinar los distintos estudios que voy a aplicar para que el proyecto se desarrolle. Y por último, el tema de factibilidad. Este es algo que ya no abordamos dentro del curso, pero lo vamos mencionando en esta etapa inicial. Muy bien. Veamos el análisis ya solo enfocados en el perfil y en la prefactibilidad, o sea, en estos dos puntos. Este ya lo vimos la semana pasada. Vamos a ver hoy el perfil y la fase de prefactibilidad. Veamos. El perfil va a hacer esta apertura dentro de toda la formulación de proyectos. Lo importante del perfil es que ustedes investiguen del proyecto que se eligió, aspectos de mercado, o sea, quién es el mercado, que describan las características del consumidor, describan las características del producto o el servicio que van a ofrecer,
establecen los precios. Yo les voy a poner otra guía donde ustedes van a usar toda la información que conocen del proyecto y que puedan investigar en medios ya publicados. ¿Qué aspectos técnicos, qué tipo de ubicación necesitarían? Aquí describen las características, el planteamiento. Por eso ustedes ven que se llama perfil del proyecto o estudio preliminar. Este es más el anteproyecto. Yo sé que en el siguiente libro le llaman anteproyecto preliminar, pero el perfil es el anteproyecto principal, porque aquí describo cómo va a ser el proyecto, qué aspectos va a tener, qué maquinaria puedo pensar, qué características debe tener la mano de obra. Son puras características, son puras especificaciones. Y contrarrestar o confirmar en el mercado si lo que estoy solicitando, lo que estoy pidiendo del proyecto se tiene, cómo es, qué es lo que sucede. Hago un primer estudio con información disponible. ¿Qué aspectos administrativos o legales pueda querer? ¿Qué aspectos económicos debo considerar? ¿Aspectos financieros? Por eso, este mismo perfil se considera un costo intangible porque cada informe tiene un costo. Escuchen esto. Los trabajos como estos, considerados como asesoría o consultoría, dentro del análisis de proyectos, se cobran por hora de trabajo. Entonces, la parte profesional que se va a aplicar, se le va a poner un precio por la cantidad de horas. Obviamente, si la cantidad es muy grande, los precios son manejables en el costo unitario de la hora, pero si es una cantidad más razonable, se puede manejar acá una hora un poco más ajustable. Entonces, el mismo estudio tiene un costo y sirve para describir todas las características, aspectos principales que se van a requerir en el proyecto. Entonces, el perfil me va a dar, en teoría debería ser el primer informe. Como he dicho, nosotros adicionamos otro para tener el estudio de la idea. Pero vendría este segundo documento con toda la información de las características. Por eso se llama perfil del proyecto. Entonces, el perfil viene a ser la importancia para abrir el proyecto. Es como decir, todo el bosquejo, toda la estructura se describe en el perfil, un borrador de qué va a contener el proyecto en función de estos puntos principales, de estos aspectos. Además de describir las características, se tiene que establecer qué es la información que se va a tener para el proyecto, qué es lo que ya se dispone. Si la información se encuentra, por ejemplo, por cada uno de los aspectos del proyecto ya en la prefactibilidad, los estudios que se realizan son estos. Son 5 estudios por lo menos. La información de cada estudio se aborda de manera general en el perfil. Si hay información que se pueda agotar y se pueda emplear de lo que se tiene al hacer el perfil, eso ya no se hace en estudios posteriores. Pero si el perfil requiere, por ejemplo, vamos con eso. Si no tengo toda la información de precios que yo requiera para el estudio de mercado, yo no sé realmente cuáles son los precios. Aquí voy a describir dentro de las características del perfil que se necesita fortalecer el tema de precios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a profundizar en el estudio de precios. Si con la demanda yo no logro fundamentar y no me siento satisfecho como analista, como asesor del proyecto, al analizar el perfil, tendré que estudiar un poco más la demanda. Y no tendré que hacer otra cosa más que una encuesta, más que entrevistas, más que acercamiento a expertos y tener la información que no está fundamentada en el perfil. La guía
Ustedes me acompañan a la guía, los que ya tienen la guía, por favor. Acompáñenme a la página 10. Y alguien que me pueda decir, vamos a ver con esto si ya tienen la guía. ¿Qué dice en la página 11 sobre la certeza de viabilidad del proyecto que da el perfil? Cualquiera de ustedes que lo tenga a la mano. Página 11, aquí dice algo sobre la viabilidad, un porcentaje de viabilidad que se le da al perfil. ¿Cuál es? No menor del 50%. Exactamente. Quiere decir que aunque yo me esfuerce en buscar documentos, estudios, va a ser difícil. Más en Guatemala. En Guatemala, la única fuente más o menos confiable, podríamos decir, vienen a ser las bibliotecas en donde están las tesis elaboradas a nivel universitario. Básicamente, ahí tenemos bastante información para poder fundamentar los estudios a nivel perfil, pero siempre va a ser necesario elaborar una encuesta, hacer un estudio de mercado. Entonces, cuando ustedes agotan cada uno de los detalles del perfil, siempre van a requerir estudios, un estudio de ingeniería, un estudio administrativo legal, un estudio ambiental y un estudio financiero. Esto lo tienen que investigar. Así que es importante que todo esto quede descrito dentro de la estructura del perfil. Pero vamos a tener que hacer además estos estudios. Si ustedes ven la página 71, el inciso 1 es este, el perfil. El inciso 2 es la prefactibilidad y estos son sus estudios. Estos estudios van a fundamentar lo que el perfil no entrega. Consultas, comentarios. Bueno, cuando ya tienen, ahora, esto va a ser lo interesante. En el curso, saliendo del perfil, vamos a entrar a este. Saliendo de este estudio, hacemos este. Y así vamos a hacer estos. Aquí hay 6 estudios, por lo menos vamos a tener todos estos. Y los vamos a ir realizando semana a semana. Así que algunos quizás sean un poco más de tiempo, pero los demás tenemos que ir avanzando. Es bastante trabajo lo que hay que hacer, por eso ya tuvimos un espacio, por lo menos unos días, para poder evitarnos tareas. Además de eso, van a tener casos que tienen que ir desarrollando. Sí, Isma. Y con una pregunta, por ejemplo, ahí cuando usted mostraba en el perfil los aspectos generales, si todavía no tenemos nada de mercado y los estudios adicionales que usted dice que van a verse posteriormente, ¿qué es lo que deberíamos de desarrollar ahí? Si no se tiene nada, dice usted. Es que usted mencionó de que primero vamos a tener el perfil y posteriormente Sí, vamos a sí, tener los estudios de mercado, técnico, sí. ingeniería y lo demás. Pero si entonces no tenemos esto, ¿qué es lo que debemos desarrollar en el perfil de acuerdo a estos Obviamente estudios? no tenemos estos. Estos van a ser resultados. Por ejemplo, yo voy a ir a investigar al mercado en mis fuentes secundarias todos estos elementos. ¿Cómo es la oferta? ¿Quiénes son mis competidores directos? ¿Cuánto están ofreciendo al mercado? ¿Qué características tienen? Y eso lo investigo en lo que hay publicado. Si esto no me ayuda, quiere decir que cuando yo haga el estudio de mercado, voy a tener que profundizar más en la oferta. Porque cuando investigué fuentes secundarias, me di cuenta que no había información, que va a ser lo que nos va a pasar. Entonces, puede hacer que el perfil sea muy débil y que no me otorgue nada de información. Entonces, ¿qué es lo que sí voy a tener que hacer? Ir al campo, o sea, salir a hacer la investigación más a profundidad y poder completar cada uno de estos requerimientos de información para que pueda tener el respaldo para la decisión.
No sé si logro responder su duda, Isma. Sí, ahora ya estamos un poquito más aterrizados. Muchas gracias. Ok, o sea, si el esfuerzo del perfil no es suficiente, lo vamos a fortalecer con cada uno de los estudios. O sea, siempre se hace el perfil y siempre se hacen cada uno de estos estudios. Para darles un parámetro, compañeros, y animarlos un poco, aprenda bien a hacer estudios y después va a cobrar para hacerlos. De verdad, ¿cuánto se está cobrando por hora? Si el asesor cobra barato, 50 quetzales por hora, es barato. Hay asesores que cobran hasta 500 por hora de trabajo. Entonces, multipliquen eso por la cantidad de tiempo que pueda requerir un estudio de mercado. Y les digo, un estudio de mercado va a requerir en horas, como mínimo, 150 horas. Imagínense esas empresas tecnificadas, multipliquen 150 por 500, ¿cuánto les da? $75,000. Imagínense cuánto puede costar un estudio de mercado. Ahí sí ya les interesa. Ahí ya cambian la perspectiva. Vean esto como, esto me puede ayudar a que yo lo empiece a trabajar. Háganlo. Yo conozco personas que aún cerrando Pensum, empezaron a trabajar en cuestiones de asesorías y consultorías y hoy son grandes expertos. No importa, es que si usted espera cerrar la carrera y no empieza a aplicar, se nos va el tiempo, compañeros, se nos va el tiempo. Hay que aprovecharlo y empiece a darse esos golpes. Si quiere, empiece a cobrar esos 50 ahorita y empieza a aprender y haga estudios más sencillos. Y se va a dar cuenta que ya usted puede empezar a generar un extra. En sus tiempos libres puede dedicar a hacer investigaciones y cobrar por ellas. De verdad. Se los digo en serio, para que ustedes lo empiecen a trabajar. Después ya ni le va a dar abasto todo el tiempo que se dedican a hacer todo esto. Muy bien. Perdón, Entonces, dígame. en el caso, por ejemplo, de los proyectos que no han tenido o que no tienen mercado aún, por ejemplo, de gestión documental, eso es algo que no se ha abordado aún acá en nuestro país y si se aborda de una manera como que muy, muy pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno para obtener información de esos mercados que no han sido explotados? Porque ahí no se conoce ni la oferta ni la demanda. Exacto. Sin embargo, sabemos que una cantidad pequeña, pues sí le interesaría determinado proyecto, por ejemplo. Pero ¿cómo se obtiene en ese caso la información? Ok, vamos a eso. Si quiero ahorita le respondo. Me voy a ir adelante. Voy a irme acá. Si la información no está, la creamos con investigación. ¿A qué me refiero? Voy a desarrollar la investigación y el problema va a ser esa necesidad de información. ¿Qué tengo que hacer? Establecer documentos de recolección de información basados en el problema que necesito investigar. Y aquí ustedes empiezan a aplicar todo el proceso para el desarrollo de investigaciones de mercado. Pasa de ser un simple estudio a convertirse en una investigación de mercado. En la Merca 3 les van a enseñar todo eso. ¿Qué tienen que hacer? Identifica primero cuál va a ser el problema a abordar, que incluso lo puede tener ya desde el árbol de problemas. Establece las fuentes a quienes me voy a dirigir. Clientes potenciales, expertos, puedo aplicar guías o procesos de recorrido de observación. Voy a aplicar acá algún tipo de técnica como un cliente misterioso. Voy a ir, y por eso es que el tiempo se amplía. Para responder un poco más precisamente su pregunta es, si la información hay que crearla, lo único que va a requerir más es la profundidad de análisis, la recolección de información y el tiempo que va a dedicar para recolectarla. Porque tendrá que buscar esa información y tendrá que recopilar con antecedentes, con bases, con esas entrevistas, con las encuestas que realice, tendrá que ir a productores. A mí me tocó hacer un estudio de mercado de aguacates
Me tocó que ir a buscar fincas de aguacate, me tocó hacerme pasar por comprador, ir a la terminal, ir a Senma a recopilar información, compañeros. Entonces, eso, ya nos ponemos esa camiseta de investigadores y comenzamos a buscar. Tenemos que analizar las bases de información, los registros que se puedan tener, complementarla con lo que podamos realizar. Por eso también es importante que ahorita comience a hacer contactos. Es importantísimo que usted tenga su base de apoyo, que en sus propios compañeros usted sepa a quién acercarse. Les aseguro que si usted empieza a tener contactos, va a ser mucho más sencillo obtener información. Y cuidado también, sepa seleccionar sus contactos, porque a veces nos juegan la vuelta. Y con todo el trabajo que se realice, va a presentar un informe, lo va a estructurar y la información que antes no estaba, usted la ha creado. No sé si respondo, compañera. Clary. Sí, Lick, ahí estamos claros. Solo aquí solo para puntualizar o para que me quede más claro. En el caso de la recopilación, usted menciona antecedentes y bases. Aquí podríamos, por ejemplo, con ese que yo le di, ese caso, se podría uno amparar bajo la ley de la información pública, por ejemplo. Puede ser Sí. esto como un antecedente y base. Exacto, ley de información pública, expertos, publicaciones en cualquier medio, cualquier información que les sea útil. Se tiene acceso a cualquier cosa si buscamos. Eso es algo útil. Muy bien, gracias, Lick. Muy bien. Importante. El estudio de mercado les va a determinar, por lo menos, voy a regresar acá arriba, estos 6 elementos. Primero, voy a describir y a dejar claro las características del producto o servicio, los beneficios, los componentes principales que le van a dar origen desde el punto de vista mercadológico. Entonces, voy a tener esto como algo importante, porque necesito saber si el mercado acepta el producto. Entonces, dentro de la encuesta o la recopilación de información, yo voy a poner las principales características del producto y una de las preguntas que casualmente se coloca es ¿cuáles de las siguientes características o qué aspectos de los siguientes usted valora más en determinado producto o servicio? Entonces vendrá el mismo cliente y obviamente le planteo una pregunta donde pueda seleccionar más de una opción. El mismo potencial cliente va a decidir qué es lo que más le interesa y con base a ello yo voy a tener especificaciones para poder desarrollar mi producto o servicio. Otra pregunta que es de cajón es la demanda. ¿Estaría dispuesto a adquirir determinado producto? ¿Sí o no? ¿Cuánto? ¿Cuánto estaría dispuesto a adquirir? Ya puede poner usted una frecuencia de compra con base a la objetividad del producto o servicio. Recuerden que cuando hablamos la semana pasada decíamos dentro de las páginas que analizamos del libro que el inversionista, el empresario debe conocer, tener habilidades, capacidades, intereses puestos en el proyecto. Entonces con eso va a saber a quiénes dirigirse. La demanda va a ser primero definir a quiénes voy a llegar, cuál es el perfil de mi encuestado. Aquí usted aborda cualquier tema que usted necesite, características de edad, características geográficas, características de preferencia y, importante decía, cuánto y con qué frecuencia podría adquirir el producto. Esto sería al año. Aquí nos interesa anualmente. ¿Con qué frecuencia? Puede usted colocarle distintos rangos de frecuencia para que se pueda determinar la demanda. ¿Por qué? Vamos a ver unos cálculos que vamos a hacer, si no nos da tiempo hoy, a partir del miércoles, pero necesitamos determinar una cantidad de demanda. Y esta base inicial de estudio nos va a establecer cuánto. Entonces, esas preguntas son importantes para formularlas. Por eso, cuando usted elabora encuestas,
tiene que tener variables de encuesta. Esas variables solamente las determina conociendo qué espera del estudio. Otra variable será la oferta. Puedo preguntarle al mismo cliente con quiénes ha comprado ciertos productos y él puede darme nombres. Dentro de las características que necesito que se analicen, incluso si ustedes pueden apoyarme, por ahí puse una encuesta de un estudio de PVC que está haciendo un estudiante que está en tesis de ventanas y puertas. Miren ese diseño de encuesta, esa yo la validé. Si hay algunas cositas que se han pasado o hayan hecho falta, pueden ser quizá mínimas, pero revísenla. Si quieren, respondan con el afán de revisarla para ver cómo está planteada esta encuesta. Así que, por favor, tómenla y ahí pueden ustedes ver alguna referencia. La oferta a la que se refiere acá es la competencia. Tengo que investigar mi principal competencia o la competencia directa. ¿Quiénes son? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuánto colocan en el mercado? Ese cuánto quizás sea un poco complejo relacionarlo, pero puedo hacerlo a través de proyecciones, a través de probabilidades. ¿Por qué? Me interesa saber cuánto voy a vender para generar los ingresos del proyecto, que va a ser la demanda. Y me interesa saber qué nivel de competencia voy a enfrentar. ¿Quiénes son? Y si son críticos, si son monopolios, ¿dónde están y qué hacen? El precio. ¿A qué precio puedo colocar el producto? Determinar incluso el método con el cual yo voy a colocar el precio del producto o del servicio. Si ustedes me acompañan al libro, al capítulo 4, vamos a la página 89, por favor. Página 89. Esto lo vamos a ver también. Necesitamos determinar un método para el cálculo del precio. Aquí hay uno que es agregando un porcentaje a los costos y el otro es mediante un modelo de maximización de utilidades. Son los dos que da el libro de ejemplo. Los vamos a resolver aquí en clase para que los podamos comprender. Entonces, entender el precio nos va a determinar qué es lo que la oferta está teniendo y el precio. Esto lo podemos hacer, no es necesario preguntarlo en la encuesta, podemos hacer recorridos de observación, hacer compras, hacer revisiones. Incluso con el tema de características hay muchos que hoy están publicando ventajas de beneficios y si ustedes manejan bien las redes sociales, van a encontrar hoy, por el tema de pandemia, muchos precios, muchas características de productos y servicios que les van a ser útiles. Últimamente yo logré hacer el año pasado un estudio y dos estudios, uno este año y otro el año pasado de mercado, donde logramos recopilar información de fuentes secundarias muy útil en Facebook, en páginas. Y nos llama la atención que la mayoría ya no utiliza páginas web. La mayoría utiliza Facebook, utiliza Instagram y utiliza otras redes sociales, pero las más fuertes en colocación de información o la más fuerte es Facebook. Bien, precios, comercialización, los canales que usted debe usar. Y aquí lo puede ver usted abajito en la página 91, donde ya les habla de la comercialización o de los canales. Y para el cierre, sería la parte de publicidad o propaganda. ¿Por qué esto? Todo esto me va a dar un costo, pero aquí voy a tener un costo específico al iniciar el proyecto, que va a ser cuánto voy a gastar en expectación del producto cuando yo lo lance al mercado. Entonces aquí voy a tener la publicidad que yo necesito hacer al arrancar. Y este gasto es antes de comenzar a operar. Sobre estas 6 variables redunda la investigación de mercado. Por eso, si yo logro encontrar esto en un inicio, en el perfil, los complementos los voy a tener que hacer ya como estudio o investigación de mercado. ¿Preguntas?
Hablar de eso entonces es desarrollar investigación pura, aplicar modelos estadísticos. ¿Por qué? Si en un inicio yo necesito buscar información, y vamos aquí a un pequeño y sencillo ejemplo. El estudio de mercado comprende todos esos parámetros, estos 6, que usted debe conocer y saber interpretar y poder presentar al inversionista. Luego, va a establecer, para hacer una apertura del estudio de mercado y comenzar a encontrar información, lo primero que tiene que hacer es una muestra, aplicar una muestra estadísticamente. ¿De acuerdo? La mayoría de muestras infinitas, cuando usted las aplica a una población o una muestra finita, cuando usted conoce la población, pero es una población grande, resulta quedando más o menos en una cantidad así, 384, un poquito más a veces, de encuestas que tiene que realizar. Esta sería la muestra. Voy al tema de la demanda, porque las características del producto y servicio van a ser dependiendo del proyecto. Aquí ya se especifica usted en el tipo de idea y proyecto elegido. La muestra me va a determinar un dato representativo de la población. Si, por ejemplo, en la pregunta de cajón que yo coloque en la demanda o para determinar demanda en un estudio de mercado, establezco cuánto usted está interesado en adquirir determinados productos o está usted interesado, coloca un sí o un no. El sí, por ejemplo, determina la aceptación. Así de sencillo. Simplemente con que las personas digan, sí estoy interesado, sí estoy interesada. Por ejemplo, si a la muestra que yo apliqué, el resultado de aceptación fuera un 70%, yo tengo aquí ya un nivel de aceptación de el proyecto. Entonces, lo expando hacia la población. Si la población, por ejemplo, de la que yo estoy trabajando, fuera 1.200.000 personas, y sobre ellos voy a trabajar yo mi estudio, primero yo tendría que haber investigado para sacar la muestra esta población a quien me dirijo y ser específico en el alcance que el proyecto debe tener. Aquí es importante haber dirigido la encuesta hacia el perfil geográficamente hablando en donde debe estar ubicado. Porque yo no puedo poner dentro del estudio algún tipo de alcance que yo no vaya a cubrir. Por ejemplo, si yo no voy a llegar hasta Petén, ¿qué me interesa a mí? No me interesa encontrar información de las personas de Petén. Me interesa quizá el casco urbano, me interesa quizá el área metropolitana. Hacia ellos dirijo o voy a dirigir la encuesta. Pero suponiendo que fuera esta cantidad de la población, el nivel de aceptación es este. Entonces, expando esta cantidad. Aceptación va a ser igual. Quiere decir que de este 1.200.000 voy a tener posibles clientes a un total de 840.000. Y esto es anual. Entonces digo, wow, 840.000 para mí al año podría ser demasiado. Entonces, aquí es donde ya establezco cómo parametrizo o cómo ordeno a cuántos voy a llegar. Analizo mi posibilidad, cuánto voy a invertir, a cuántos podría atender diarios. Aquí ya puede usted hacer un análisis, si fuera un servicio, por ejemplo, si usted en el servicio se tarda ciertas horas, hagámoslo acá. Por ejemplo, un servicio. Voy a poner un servicio que puede ser aquí, o díganme ustedes, ¿qué tipo de servicio quisieran que trabajemos aquí solo para ver la capacidad que yo podría ofrecer en un año? ¿Servicio? ¿Cuánto podría ser? Un servicio, denme un ejemplo de servicio. Restaurante, muy bien. Restaurante. Bueno.
Si yo puedo atender a un total de, pongamos por hora, puedo atender a 10 personas por hora. O sea, puedo atender un máximo de 80 personas al día, diarios. ¿Sí? Si multiplico esto por año comercial, sería 360. Quiere decir que en un año yo podría atender a 28,800 personas. ¿De acuerdo? Y aquí ya tengo mi capacidad. Puedo llegar a 28,800 clientes. Y esto depende, lo mismo puede hacer cuánto podría producir de cierto bien o de cierto producto al día y hacer esta multiplicación, esta pequeña proyección y decir, bueno, si son 28,800 y mi aceptación es de 840,000, entonces mi oferta interna va a ser igual a la cantidad que acabo de colocar. Eso quiere decir, perdón, que el porcentaje de participación del mercado va a ser esa cantidad y la divido dentro de 840,000 y la convierto a porcentaje, voy a poder cubrir únicamente un 3,4%. Vean, quiere decir que si la aceptación es grande, yo voy a tener una capacidad de oferta que se convierte en el estudio en un porcentaje de participación. Y con eso empiezo a medir capacidad, que va a ser tema de otro estudio. Preguntas. $3.4% de participación en el mercado, ¿verdad, David? Sí, exacto, en el mercado, aquí en el que yo estoy eligiendo como base de estudio. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Perdón, licenciado, ¿podría explicar cómo sacó ese 3.4 otra vez? Disculpe. ¿Ok? Divida, ayúdenme con su calculadora. Divide, por favor, 28,800 dentro de 840,000 y eso lo multiplica por 100 y le da esto. ¿Estamos? Ya, licenciado, gracias. Ok. Esto es lo que tienen que hacer para, así a grandes rasgos, determinar cuánto pueden participar. Un inversionista no va a poder abarcar toda su población. Hablar de que van a cubrir toda la población o toda la aceptación del mercado es una mentira. Yo puedo pensar incluso en cuánto tiempo me tardo en hacer ciertos platillos que voy a ofrecer. ¿Cuántos podría ofrecer al día? ¿Cuál sería mi máxima capacidad diaria? ¿Cuál podría ser mi capacidad de oferta entonces? Y sobre esa base establezco un porcentaje de participación, porque yo sé a cuántos voy a llegar y esto lo investigo con base en información existente. Esto ya lo describí desde el estudio de perfil quizá, pero si no, ya cuando haga el estudio de mercado, voy a definir bien mis parámetros geográficos, a quiénes voy a llegar y así puedo saber cuánto voy a ofrecer. Por eso es que algunos empresarios que empiezan a crecer en un momento desconocen cuál es su capacidad de oferta y todo se puede medir. Por eso les digo siempre, se puede medir, se puede controlar y se puede evaluar. ¿Más preguntas, comentarios? ¿Se entendió? ¿Sí, Isma? El 1.200.000 sería como que en este caso el universo que yo estoy Exacto. tomando como mi posibilidad de mercado. Sí. La Así. aceptación es mi nicho donde se especifica las personas
que sí les gusta el producto. La oferta sería lo que yo puedo producir y le puedo dar a esas 840,000 personas. ¿Será así? Más que nicho, esta aceptación es una cantidad de personas a quienes yo puedo llegar que sí aceptarían el proyecto. Así. No tan un nicho, porque el nicho sería una población más específica a quienes yo puedo llegar. ¿Estamos? Ok, y el 3.4% es lo que yo puedo alcanzar de esos 840,000 con mi oferta. Exacto. De la aceptación. No me interesa toda la población, porque aquí hay un 30% que no le interesa mi proyecto. A mí me interesan los que sí lo quieren. ¿Estamos? Gracias, Lick. Ok. Licenciado, y con ese 3.4% de participación, o sea, ¿sí es bueno o qué recomienda o cuál es el análisis ahí al final, Lick, del proyecto? Este me va a servir para que yo mida mi tamaño de construcción, mi espacio de mercado y empiece a ocupar un espacio dentro del mercado. Esto es mi 100. Para mí, este 3.4, este es el 100 que yo puedo dar en un año. Quiere decir que si yo crezco ya sería expandir mi negocio, pero yo voy a iniciar con esto, con lo que puedo ofrecer. Usted no puede poner a disposición del mercado algo que en un momento desconoce cuál sería el nivel máximo que usted puede dar. No sé si me explico. Más o menos, Lick. Lo que Lo puede lo que decirle es que esta cantidad es la que le va a generar sus ingresos. ¿De acuerdo? Esta cantidad de servicios, que aquí decían un servicio de restaurante, es lo que me tiene que generar mis ganancias y sobre ello recuperar mi inversión. Atender esta cantidad de clientes porque yo determiné cuánto puedo ofrecer por lo menos diario. No sé si me explico. Y Sí, ahí Lick, veríamos gracias. con ese 3-4% si realmente es rentable o no el proyecto, ¿verdad? Sí, exacto. Para mí, Licenciado, de aquí voy a sacar toda la base de rendimiento del proyecto. Porque a mí esto se ve pequeñito con base a esto, pero para mí es todo. Para mí es mi espacio, donde yo puedo competir y hacer de todo acá para generar beneficios. Sí, compañero. Compañero. sí, licenciado. Ujú. Es decir, el 3.4% sería mi 100%. Sí, exacto. Ok, de acuerdo. Gracias, licenciado. Sí. O sea, mi capacidad. Sí, Carla, dígame. Solo una pregunta, licenciado. Si yo quisiera, por ejemplo, tomar otra decisión y abarcar un poco más de capacidad, aquí tendría que, en ese momento es donde se evalúa si yo pudiera o ampliar mi local o colocar una sucursal, si yo quisiese subir ese porcentaje. Sí, pero recuerde que esto es estratégico. Cuando usted comienza, no quiere decir que va a llegar a esta cantidad de inmediato. De hecho, le puedo decir que esta cantidad todavía se quedaría alta si usted no aplica todos los esfuerzos administrativos y metodológicos que se puedan hacer. Este se ve pequeño, pero para mí son 28,800 servicios en un año. Es bastante. Quiere decir que si yo quiero crecer, esto ya va a ser una segunda fase o tercera fase de proyecto. Pero en un inicio yo voy a comenzar con lo que puedo, con la capacidad. A menos que yo diga en un inicio, no, yo puedo ofrecer más. Yo puedo ofrecer 120 servicios al día porque quiero una inversión más grande. Eso, recuérdese, eso representa costo. Si yo quiero invertir más, tengo que ofrecer un espacio más. Vean, ya abarcaría más y abarcarían 5, pero esta sería mi demanda, mi trabajo interno. Tendría que ofrecer 43,200 servicios. Licenciado, ¿y hay algún porcentaje como promedio o límite en el cuando es un arranque que sea factible? No, depende de lo que usted pueda hacer de su proyecto. Gracias. No podemos atrevernos como evaluadores de proyectos a poner parámetros porque no existen. Incluso un proyecto similar a otro resulta teniendo características diferentes y sería engañar si nosotros damos parámetros.
¿Vamos? Listo, licenciado, gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, Link, perdone, yo tengo la Licenciado. duda de que ese 3.4% es de lo que nosotros podemos ofrecer, pero este es independiente del 70% de aceptación, Sí. o sí, Sí. va amarrado. Sí va amarrado porque está aquí. Ajá. Mi aceptación son los 840,000. De esos 840,000, yo puedo ofrecer 28,800. Y de esos 840,000, esto representa el 3.4. Sí va amarrado. Comprendo, pero y en el caso de que mi oferta siempre fuera esta, sin embargo mi nivel de aceptación es menor, afectaría En ese- aquí perdón, dígame. Aquí ya cambiaría. Aquí ya sería dependiendo. Por ejemplo, si la aceptación fuera el 50%, ¿ve? Uy, Sí, pues mi oferta sigue siendo la misma, pero ya comprendí. Ahí ¿ya? está mi link. Muchas gracias. La oferta no cambia porque depende de mi capacidad. Y esto también depende de mi desembolso, de mi inversión. Si yo quiero más, tengo que invertir más. Y eso ya es más riesgo. A mayor inversión, mayor riesgo. ¿Estamos todos y todas? Cuando hablamos de capacidad, se refiere a la capacidad productiva. Es decir, si yo tengo un 100% de capacidad productiva y solo ese 100% llegan mis 28,800, yo ya no puedo hacer más, ¿verdad? Definitivamente. Y aquí usted ya puede plantear incluso escenarios. Es lo que vamos a ver después. ¿En qué escenario me quiero mover? ¿Quiero ser optimista? ¿Voy a ser realista? ¿Voy a ser pesimista? ¿Qué quiero? Aquí está para lo que el inversionista quiera, con la salvedad de que lo que él diga es ponerse la soga al cuello. Se mata con su propia mano. ¿Estamos? Gracias. Licenciado, disculpe, pero en ese caso sería, digamos que ese estudio sería de un producto o servicio que Sí. que se ofrecería en el restaurante. Sí. Y tendríamos Aquí. que, por ejemplo, si tenemos varios servicios, porque obviamente el restaurante tiene varios servicios, entonces tendríamos que hacer lo mismo con todos los productos. Exacto, con todos. Aquí puedo pensar en todos, pero por eso cuando se maneja el tema de productos de un proyecto, se llama aquellos o se utilizan aquellos que se le llama ingresos relevantes. Los ingresos relevantes son aquellos que generan los productos principales. Tengo platillos de desayuno, ¿cuáles son los que más se venden? Tengo platillos de almuerzo, ¿cuáles son los principales? Hay complementarios que en el proyecto no me interesan. Me interesan los ingresos relevantes, resultantes de los productos principales. ¿Me doy a entender? Sí, licenciado, gracias. Por ejemplo, trabajé en una asesoría de tesis de una compañera que hizo una tesis en panadería. Nosotros no podíamos pensar en tantos pasteles, en tantos tipos de pan. Nos enfocamos, pan dulce, pan tostado y francés o pirú. Los costos son los mismos. Lo que cambia es el tipo de pan. Si el costo cambia, entonces me voy a centrar en los principales. Gracias a Dios ganó el examen. Obviamente estábamos bien con lo que se formuló. Entonces, cuando son varios, se les indica enfóquese en los relevantes y eso le va a generar su capacidad de oferta. ¿Estamos ahí, compañeros y compañeras? Lick, disculpe la molestia, buenas noches. Buenas noches. Es que fíjese que yo no vi cómo calculó los datos que estaban ahí. ¿Usted podría, por favor, indicar? Disculpe la molestia. Primero decíamos que se aplicó una muestra y esto es un dato, nada más. Yo puse el dato que es lo más común cuando trabajamos muestras finitas. La aceptación es un porcentaje que dimos de ejemplo, un porcentaje que podría haberse tenido ya aplicando la encuesta. El dato de población también es ficticio, un dato solo para darles un ejemplo. Si multiplico ahora la población por el porcentaje de aceptación, obtuve este dato. ¿De acuerdo? Luego establecimos. Es un servicio de restaurante. Puedo dar 80 servicios diarios y hablemos de un año. Puedo ofrecer al año, si multiplico esto, esta cantidad de servicios. Por eso utilicé este dato que al dividirlo dentro del total de aceptación, o sea, 28,800,
dentro de 840,000, que es el 70% de este total, 28,800 dividido 840,000 me da 3.4%. Y de ahí lo saqué. No sé si logro resolver su duda. Sí, Lick, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, aquí hay mucho que hacer, mucha tela que cortar y vamos despacio. Somos una jornada en la que nos da un poco de tiempo de ir abordando y que le pongamos atención a cada detalle. Le voy a dar un momento, por favor, a la licenciada Sharon que nos cuente cómo está el tema de los grupos acá, quiénes lograron enviar, quiénes ya tienen número. Por favor, licenciada, cuéntenos cómo está el tema del control de los grupos. Sí, Lick, gracias. Ahorita acá tenemos nada más 2 grupos ya con número. Ahorita voy a dar el nombre de los coordinadores. Jennifer, acá lo tengo, y Víctor. Estos son los 2 coordinadores. Jennifer, ahorita voy a decir Celeste Rodas, que pues ya tiene número de grupo. Y también Víctor Tecum Mejía. Son las únicas 2 personas que enviaron bien los listados. No sé si durante el transcurso de la clase pues hubo algún cambio en mi correo porque pues no lo revisé, pero de ahí tengo otros 2 grupos que ya tienen pues cambios en que yo ya les envié correos para que puedan realizar los cambios correspondientes a sus listados y son los únicos 4 grupos que me han llegado. De ahí no sé si no han logrado encontrar grupo o si no se lograron pues conectar a algún grupo, o sea, contactar con algún grupo. Gracias, licenciada. Yo creo que aquí pues habría que revisar ya con ellos. Muchas gracias. Le preguntaba porque, compañeros, si todavía no han logrado enviar, que se les había indicado que era hoy al mediodía que tenían que enviarlo, y es importante que ustedes lo ordenen. Ahora, quienes todavía no han completado, yo creo que aquí dijimos 10 máximo, ¿verdad, licenciada? Sí, Lick, de los grupos que me enviaron, creo que hay un grupo que tiene 8 y los demás sí son de 10 integrantes. Ok. Vamos a ver. Si hay alguno que todavía no tenga los 10, por favor coloque aquí el coordinador su número y agreguen, por favor, a alguno de los compañeros que no tienen grupo. Entonces, para que puedan, por favor,